El dato de empleo de Estados Unidos salió por encima de lo esperado, impulsando a las acciones estadounidenses y al índice del dólar al mismo tiempo. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante el viernes pasado tuvimos el dato de NFP o nóminas no agrícolas de Estados Unidos, el cual salió por encima de lo que se esperaba. Se esperaba que la economía estadounidense hubiese creado 147,000 nuevos empleos durante el mes de septiembre. Sin embargo, la lectura actual salió en 254,000 nuevos empleos. La tasa de desempleo se esperaba que se hubiese mantenido en el 4,2%, pero bajó al 4,1%, mientras que los salarios por hora aumentaron un 0,4% cuando se esperaba un aumento del 0,3%. Eso claramente nos indica que el sector laboral en Estados Unidos se mantiene bastante fuerte y eso aleja las probabilidades de que la próxima reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal sea del 0,50%. Ahora se espera que la Reserva Federal implemente un recorte de tipos de interés del 0,25% y es por eso que el índice del dólar estuvo acelerando su impulso alcista durante la semana pasada. De hecho, el índice del dólar completó 5 sesiones consecutivas cerrando en positivo, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 se acercan de nuevo a la zona de máximos históricos. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el índice se acerca a los 42,666 puntos, nivel de máximos históricos. La tendencia alcista a corto y medio plazo se mantiene en el Dow Jones y es posible que continúe subiendo. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como soporte para el índice alrededor de los 41,124 puntos. El S&P 500 también se acerca de nuevo a la zona de máximos históricos en los 5,776 puntos. Es posible que ese nivel actúe como resistencia, pero el índice también mantiene una fuerte tendencia alcista a corto y medio plazo. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 55 días alrededor de los 5,600 puntos podría actuar como soporte para el S&P 500. El Nasdaq 100 también intentó acelerar su impulso alcista, pero en realidad todavía se mantiene por debajo de este pico en los 20,330 puntos. La zona de los 20,800 puntos, donde están los máximos históricos, también podría actuar como resistencia para el Nasdaq 100. En América Latina, el Bovespa de Brasil intentó romper por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, pero en realidad se mantiene oscilando alrededor de ese nivel sin tomar una dirección clara a corto plazo, aunque a medio plazo todavía se mantiene una leve tendencia alcista. Hacia abajo, la zona de los 130,000 puntos podría volver a actuar como soporte, así como lo ha hecho en el pasado. Este nivel también ha actuado como resistencia en el pasado. Hacia arriba, por encima de los 134,000 puntos, tal vez los 136,000 puntos, seguido por la zona de máximos históricos en los 138,000 puntos, actúe como resistencia para el Bovespa de Brasil. El índice del dólar completó 5 sesiones consecutivas subiendo. Vemos que llegó a romper por encima de la media móvil exponencial de 55 días. Esa media móvil exponencial de 55 días había estado actuando como una buena resistencia dinámica en el pasado para el índice del dólar. Sin embargo, el índice del dólar acelera su impulso alcista por encima de esa media móvil y se acerca a la zona del 103.00, donde podría encontrar una resistencia. Alrededor de ese nivel también se encuentra la media móvil exponencial de 200 días, contribuyendo a que esta zona se convierta en resistencia para el índice del dólar. Frente al peso mexicano, el dólar completó 5 sesiones consecutivas cerrando a la baja e intenta romper por debajo de la media móvil exponencial de 55 días. Esa media móvil exponencial de 55 días ha estado actuando como soporte para el dólar frente al peso mexicano y todavía existe la posibilidad que vuelva a rebotar de aquí hacia arriba, aunque de llegar a romper hacia abajo el 19.00 también podría actuar como soporte para esta paridad. Frente al real brasileño, el dólar se mantiene encajonado en medio de la media móvil exponencial de 55 días y la zona del 5.40. La zona del 5.40 ha sido un buen soporte en el pasado para el dólar frente al real brasileño, pero vemos que últimamente las visitas se han hecho más frecuentes y eso va aumentando las probabilidades de que llegue a romper por debajo del 5.40. Por debajo de ese nivel, el próximo soporte más relevante podría estar en la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 5.30.
El oro se mantiene muy consolidado justo por debajo de máximos históricos. La plata intentó acelerar un poco su impulso alcista durante la semana pasada, mientras que el crudo estuvo retrocediendo al alza, pero frena ese retroceso alcista. Sin embargo, el crudo podría continuar subiendo dependiendo de cómo continúe el conflicto en Oriente Medio y también cómo salgan los inventarios de crudo de Estados Unidos de esta semana. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro se consolida justo por debajo de máximos históricos en el 2688. Aún así, la tendencia alcista a corto y medio plazo se mantiene fuerte en el oro y es posible que continúe subiendo. De retroceder hacia abajo, el soporte más relevante sigue estando en la media móvil exponencial de 55 días. La plata aceleró su impulso alcista durante la semana pasada y llegó al 33.00. Aunque se frena un poco en esa zona, todavía se mantiene la tendencia alcista a corto y medio plazo en la plata y es posible que continúe subiendo. Por debajo del 31.00, tal vez la media móvil exponencial de 55 días alrededor del 30.00 actúe como soporte para la plata. Vemos como el petróleo WTI sobre el gráfico diario estuvo retrocediendo hacia arriba y rompió por encima la media móvil exponencial de 55 días, pero se consolida alrededor del 74.00. Un poco más arriba, la media móvil exponencial de 200 días también podría actuar como resistencia para el petróleo WTI. El Brent también rompió por encima de la media móvil exponencial de 55 días y se consolida alrededor de los $78 por barril. La zona de los $80 por barril, por donde está la media móvil exponencial de 200 días, podría actuar como resistencia para el Brent. Bueno amigos y amigas, para esta semana tenemos varios datos importantes en el calendario económico, pero no demasiados. Por un lado tenemos las actas de la Reserva Federal de la última reunión que sostuvieron, pero también tenemos el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, un dato de inflación bastante importante, el cual podría determinar si realmente la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés en un 0,25% o en un 0,50%. También existe la posibilidad de que la Reserva Federal deje los tipos de interés en el mismo nivel y no los mueva. Si la economía estadounidense y el sector laboral en Estados Unidos se mantienen fuertes, es posible que la Reserva Federal frene un poco la reducción de tipos de interés. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.